En medio de tanta información que hay hoy en Internet, en este corto video queremos compartirte cuáles son los diferentes tipos de visa de inversión que existen para migrar a los Estados Unidos, en los cuales desde VixPlan te podemos ayudar a configurar un plan de negocios ganador. Pero antes, suscríbete a nuestras redes sociales, inscríbete a nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita y síguenos para que no te pierdas otros contenidos como este. Estados Unidos tiene diversos tipos de caminos para ofrecerle a los empresarios internacionales para que puedan migrar, vivir y trabajar en los Estados Unidos. Uno de ellos se llama la visa E1, el otro la E2, L1A, EB5 y EB2. Hay diferencias sustanciales entre cada uno de ellos. En la E1, tú aplicas con base en una comercializadora internacional. Traes producto hecho en tu país hacia los Estados Unidos o servicios, llevas productos o servicios hechos en Estados Unidos hacia tu país y con base en esta empresa que has creado en Estados Unidos, que tiene esa vocación importadora y exportadora, sometes una petición para que te aprueben una visa de inversión. En la visa E2, haces una inversión sustancial de $100, $150,000 o más, creas 2 o 4 empleos directos, incluyendo el tuyo, y sometes una petición para que te aprueben la venida a Estados Unidos con tu familia, hijos menores de 21 años y esposo o esposa. La L1 es una visa en la que tú creas una sede de tu empresa, de tu país de origen en Estados Unidos y te autotransfieres a manejar la sede internacional. En la L1 es muy interesante el camino porque puedes llegar a aplicar a residencia permanente e incluso en 2 o 3 años tener residencia para toda la familia en tu mano. La E1 no implica una inversión específica. La E2 sí, $100, $150,000. La L1 te dicen invierte lo que tú quieras. La número 4 es la EB5, es un programa para grandes inversionistas. Implica que puedes obtener una residencia permanente para Estados Unidos, pero implica a la vez que debes invertir $1.8 millones o en algunos casos cerca de $1 millón. La EB5 no es la más común que vemos, pero es un programa que existe para grandes inversionistas que puedan generar 10 empleos directos y que puedan crear esta compañía mediante la cual pueden hacer la petición de su residencia permanente. Y un programa que está muy de moda actualmente se llama EB2. La EB2 es para personas que tienen un talento específico. No necesitan ser Einstein, ni ser unos genios, ni haberse ganado un Oscar. Pueden ser personas que son profesionales y tienen experiencia laboral, o son personas que tienen un reconocimiento nacional o internacional, unos certificados y unos premios que le hacen a alguien de relevancia desde el punto de vista de las ciencias, las artes o desde su profesión. Este tipo de personas con la EB2 pueden aplicar directamente a residencia permanente, se están autopatrocinando y pueden obtener cobertura para sus hijos menores de 21 años y también para su esposa o esposo. Recuerden que en cada una de estas estrategias, en cada una de estas visas de inversión, es fundamental que tengan el acompañamiento de un abogado de inmigración que tenga mucha experiencia en ese tipo de peticiones en particular, que pueda representarles ante el Departamento de Inmigración y configurar una estrategia jurídica. Si no tienen un abogado de confianza, desde VixPlan les podemos presentar a alguien. Y la segunda cosa que necesitan es un plan de negocios sólido, contundente, funcional y realista que le muestre al Departamento de Inmigración, al gobierno americano, de qué manera ustedes van a apoyar la economía interna de los Estados Unidos con la creación de esa compañía. Nosotros desde VixPlan tenemos toda la capacidad para configurar el plan de negocios específico para cada tipo de aplicación en función del modelo de negocio que ustedes desean crear. Búsquennos en las redes sociales, búsquenos en nuestra página web www.vixplan.com y con mucho gusto podremos asesorarlos a ustedes como ya hemos hecho con miles de empresarios de múltiples nacionalidades. Nos vemos pronto. VixPlan, tu plan, tu futuro, tu visa.